Hola, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Es un placer para mí nuevamente acompañarlos aquí en este Facebook Live sobre asesoría para padres, metodología del entrenamiento. Yo soy Emanuel Novas y para mí será un placer seguir con estas charlas, seguir con estas pláticas con ustedes durante este espacio que tenemos desde los lunes viendo diferentes materias como psicología, nutrición, metodología, ya que esto es muy importante ir conociendo, ir aprendiendo poco a poco todos estos temas que no solamente ayuden al desarrollo de nuestros niños y no tan niños, sino también que podemos ir aplicando poco a poco entre nosotros. Y bueno, si ustedes hacen memoria, hemos visto temas bastante variados aquí en metodología, fases sensibles, planes de considerar. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que tal vez está un poco más especializado y dirigido para todos los que son entrenadores y educadores que nos ven, que seguramente unos ya estarán familiarizados, otros no, pero siempre es importante tocar estos temas porque son la base para ir profundizando cada vez más y más. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos determinar el consumo máximo de oxígeno a través de pruebas de campo. ¿Sí? Vamos a mencionar un par de ellas que me parecen de gran utilidad y que tienen una amplia población para aplicarse. Y dependiendo de la orientación que tenga esta población, que el consumo máximo como la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede perfusionar, transportar y perfundir a o en reposo también, pero lo más importante es sobre la actividad física, ¿no? Entonces, es un buen parámetro que nos ayuda a medir parte de los componentes físico-atléticos de la condición física. No es al 100% determinante, pero es en un inicio un buen valor para poder determinar sobre todo los progresos en los entrenamientos de base aeróbica de nuestros atletas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estas pruebas el día de hoy para que empecemos a tener una noción, ya sea que si son entrenadores, que profundicen un poquito en algunos aspectos y para los que no son entrenadores o están empezando o los papás de los niños, pues también puedan tener esta comprensión de tal vez la prueba ya la ha hecho el entrenador de sus hijos varias veces, pero nunca entienden por qué se las o nunca habían podido tener una explicación más a fondo para poderlo comprender, ¿no? Entonces, vamos a trabajar el día de hoy con esta explicación sobre determinar el consumo máximo de oxígeno y vamos pues a dar inicio con esta evaluación o esta explicación de estas evaluaciones, ¿de acuerdo? Entonces, determinación del consumo máximo de oxígeno por medio de pruebas de campo. Primero hay que entender qué es una prueba de campo o un test de campo. En inglés significa prueba o investigación. Actualmente presenta el siguiente significado, así como clasificación, dado Madrid nos dice, el test son las estandarizadas de carácter o forma de ejercicio físico, los cuales estas leyes estadístico-matemáticas y son aplicadas con el objetivo de determinar las particularidades motoras y otros aspectos de la personalidad. Una tarea estandarizada, como bien dice, que tiene una determinada ley estadístico-matemática. ¿Para qué es esto? Para que podamos tener parámetros de referencia fidedignos que nos permitan, con un grado de confiabilidad, poder saber si nuestra persona, llámese paciente, atleta, cliente, tiene el grado adecuado o idóneo para llevar a cabo ciertas actividades o ciertos ejercicios dentro de determinado plan de entrenamiento, ¿no? Ah, los test se pueden clasificar desde el punto de vista metodológico en teórico y test tácticos, ¿de acuerdo? Están encaminados a evaluar el nivel de
hasta acá, ¿no? En dos formas. Este, teóricos y los test prácticos, ¿de acuerdo? Los están encaminados al nivel de conocimiento del deporte practicado y se hace énfasis en el aprendizaje de diferentes elementos técnicos, tácticos, como el nivel de maestría, un nivel deportivo. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido y significado de las posturas? ¿Qué direcciones debo tener dentro de esas posturas y para qué son esas direcciones? También es importante determinar dentro de un combate o dentro de una aplicación eh, cómo puedo provocar cierta reacción en el oponente o cómo debo yo de responder ante cierto ataque, ¿sí? Así como el nivel de maestría de la ejecución y los principios biomecánicos que fundamentan estas partes teóricas, ¿no? Y tenemos, por otro lado, los test prácticos. ¿A qué están encaminados estos test? Pues a evaluar el nivel alcanzado de las acciones motrices, tanto acciones técnico-tácticas como de rendimiento general. Y aquí es donde podríamos decir que los test prácticos, en la mayoría de las ocasiones, vemos el desempeño de las capacidades físico-atléticas y su aplicación dentro del deporte en especial. ¿De acuerdo? Ahora, en función ahora de sus características específicas, los test teóricos se pueden dividir en test generales y son los que ofrecen una valoración del estado funcional del deportista. Y los test especiales son los encargados de calcular las particularidades específicas de diferentes formas de actividad en disciplinas deportivas concretas. Por ejemplo, yo puedo hacer un test para determinar el VO2 max del atleta y puede ser en una caminadora o puede ser en una pista para que corra, pero eso sería un test general de esa capacidad. Un test especial que ya tenga una aplicación más particular al deporte, el rendimiento de mi atleta dentro estructurados hasta completar el total de minutos de un combate, que en este caso son tres, por ejemplo de karate, y determinar si puede llegar a ese máximo número de pulsaciones con el rendimiento adecuado, pero haciendo los gestos motores idóneos del deporte. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos un test especial o cuántas patadas se dan por minuto o cuántos golpes se dan por minuto, cuánto tiempo tarda en recuperarse entre un asalto y otro. Es muy diferente a solamente hacer un test donde me está midiendo la recuperación general, la capacidad de oxigenación general, la velocidad general, ¿de acuerdo? Entonces, los test generales se pueden dividir en esa forma. Ahora, ¿por qué es importante un test? Bueno, el libro Teoría del Entrenamiento deportivo plantea que el control de rendimiento es el registro de cada uno de los deportistas mediante la medición, el conteo, con el objetivo de constatar el efecto entrenador de cada una de las cargas o el estado de entrenamiento de cada deportista. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de tener un parámetro inicial que nos diga en dónde estamos parados y con base en ello hacia dónde nos dirigimos y posteriormente hacer evaluaciones para constatar que lo planeado se ha llevado a cabo y ha tenido un efecto positivo en el rendimiento del atleta, definitivamente estaríamos perdidos. Por eso es que hacer test o evaluaciones es muy importante dentro de todo el ámbito deportivo. Es como si ustedes quieren pasar a un niño o quieren que su hijo pase de tercero de primaria a cuarto de primaria, ¿qué tiene que demostrar? Pues la suficiencia de conocimientos para pasar del tercer año al cuarto año de primaria. Para poder exigir más rendimiento y hacer progresiones de la carga adecuadas, pues tiene que haber test que nos indiquen que tiene los fundamentos y las bases físico-atléticas y técnico-tácticas para progresar al siguiente nivel. Entonces es sumamente importante hacer planteamientos de test de evaluación. Ahora,
Tiene que haber requisitos para la aplicación físicas o textos, porque solamente sacar pruebas por aplicar pruebas. Para empezar, yo no voy a estar aplicando pruebas que no sean prudentes para mi entrenamiento físico, ¿no? Por ejemplo, a mí de qué me va a servir una prueba específica de salto o de evaluación de salto en paralelas o de salto de trampolín si yo no me dedico a nada de lo gimnástico. Estaría de más una evaluación de ese tipo. ¿Me explico? Entonces, primero que nada hay que determinar un objetivo, el que persigue la persona, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener en cuenta también que la prueba tenga una adecuada estandarización y que tenga una alta fiabilidad, ¿de acuerdo? Mientras mayor fiabilidad tenga, el resultado que nos aporte será más fidedigno. Y también entender que debemos cuidar las condiciones de aplicación de la prueba porque éstas han de prevalecer en las sucesivas aplicaciones. Yo no puedo hacer una prueba un día en un campo de pasto y a la siguiente evaluación lo voy a hacer sobre una cancha de básquet. Y a la siguiente aplicación lo voy a hacer sobre una pista de tartán. No, tengo que tener siempre una estandarización adecuada en la prueba para asegurarme de la disminución del riesgo de error. Ahora, seleccionar, ya habíamos mencionado inicialmente, las pruebas que nos brinden confiabilidad y un buen nivel de información objetiva. De hecho, existen manuales de pruebas estandarizadas a las cuales podemos acudir y utilizar la que más nos sea útil, ¿sí? Ahora, hay que elegir pruebas en las cuales la ejecución de las mismas no influya en los resultados de esta misma evaluación. ¿Por qué? Porque a veces podemos encontrar el test que mejor se aproxima a nuestras necesidades, pero requiere de unas habilidades técnicas y coordinativas un poco más elevadas de las que tienen mis evaluados y vas a pasar más tiempo corrigiendo, enseñando técnica y puliendo la ejecución que lo que lleva la misma prueba, por un lado. Y por otro, estos errores naturales por falta de destreza técnica irán en detrimento del resultado y te arrojarán un resultado negativo, puesto que la persona no tiene las aptitudes técnicas y motrices para llevar a cabo al pie de la letra el ejercicio, ¿no? Si yo veo que una persona tiene dificultad para coordinar y eso es más que obvio antes de la evaluación y yo quiero hacer una prueba de evaluación con coordinación compleja en una escalera de velocidad, pues evidentemente no la va a pasar. Entonces tengo que elegir una prueba que se adapte para que me arroje un resultado fidedigno, pese a saber que visualmente ya se nota que hay un problema de coordinación, ¿no? Entonces, eso lleva al siguiente punto. El atleta debe tener dominio de la forma de la aplicación de la prueba. Si el atleta no está familiarizado con gestos motores que nunca ha hecho, y que te enseñe, no tiene el don de la pasión, mejor no aplicarla. ¿Por qué? Porque los atletas deben expresar mayores resultados y de ahí la importancia de una adecuada motivación por el entrenador a partir de no ponerle problemas que requieran un garaje parte técnico. Pudieran ser mediante escalas de evaluación y normas de evaluación. Entonces, un entrenador debe crear su propia batería en función de lo que busca con su objetivo y darle un peso específico a cada para que le dé una acción idónea y poder perfilar a su atleta. Ahora, a una prueba física hay que tener, primero que nada, una aprobación médica para poder dar un test, ya que requiere esfuerzo físico significativo. Nunca está de más, queridos entrenadores, tener la anuencia médica para poder llevarlo a cabo. Ahora, un poco más dignos queramos los resultados, debemos
atletas, alumnos, pacientes que van a ser evaluados, presentarse con un descanso previo de 8 horas de sueño, de 24 a 48 horas previas sin entrenamiento, dependiendo de qué tan intensa sea la prueba, y se utiliza entrenamiento regenerativo. Deberá ser en de preferencia en las primeras de la mañana, y deberá desayuno muy ligero, dependiendo del caso de la evaluación, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver un par de pruebas que son significativas y que nos pueden ayudar. Primero que nada, vamos a ver ya esta prueba de Kurzner fue creación del doctor Ludwig, el cual es un doctor en fisiología del ejército y catedrático de la Université de Montréal. Ahora, este test se remonta a 1988. ¿Por qué? Porque en la década de los 80, Pleger observó como en norte, en este caso principalmente Estados Unidos y Canadá, a principios de los 70, el movimiento aeróbico se hizo mucho más popular que las pesas. Y a finales de los 70, él percibe que más y más sujetos eran evaluados en laboratorios uno a la vez. ¿Por qué? Porque los protocolos solamente podían medir uno a la vez, y una prueba de esfuerzo de laboratorio en una banda sin fin. Entonces, imagínense justamente el número de sujetos que se puede atender en una sesión diaria, considerando una jornada laboral de 8 horas al día. Solamente puedes evaluar entre 4 a 5 sujetos por mucho, ¿no? Considerando que se lleva entre una hora a hora y media una sola evaluación. Y la demanda empieza a crecer. Entonces, al notar esto, el doctor Leger empieza a idear una forma de generar una evaluación. Hay que mencionar que el doctor Leger tiene maestría y doctorado, y siempre su trabajo fue en torno a la absorción de oxígeno y el lactato máximo durante la carrera de una milla. Ese fue uno de sus trabajos. Y otro sobre los efectos crónicos del funcionamiento continuo e intermitente sobre la actividad del lactato deshidrogenasa del corazón.
Entonces, esto es importante porque en este contexto de que él es un fisiólogo enfocado mucho en la absorción, transporte de oxígeno, el doctor Leger y su equipo pues decidieron desarrollar una versión de test de campo de las pruebas de laboratorio de múltiples etapas para evaluar grandes grupos de sujetos en condiciones más seguras. Y eso dio lugar a la Université de Montreal Track Test o el UMTT, una prueba de campo multietapa de carrera continua aeróbica indirecta, según Leger y Boucher en el 80. Ahora, los sujetos se controlan a sí mismos utilizando señales grabadas de BIP. Quienes ya han aplicado esta prueba reconocen claramente a qué me refiero. Respondes a un señal de tit o una sonido de sirena, en el cual tú vas al sonido a correr de un lado a otro con una distancia de separación de 20 metros. Los sujetos se controlan a sí mismos utilizando esta señal sonora y producen una velocidad inicial de 7 kilómetros por hora con incrementos de ¿qué? De 1 kilómetro por hora cada 2 minutos, cuando los sujetos pasaban por los marcadores posicionados en la pista con los señales de bip. Ahora, ojo, esto a veces genera confusión y es importante entenderlo. Hay diferentes nombres para referirse a este mismo test, ¿sí? Y hay diferentes años en los que se utiliza nombres distintos. En el 82 se le conoció como 20-meter shuttle run test. En el 84 se dijo que era el test navet de 20 metres avec paliers de 1 minuto, o sea, está en francés. En el 88 era multistage 20-meter shuttle run test. En el 89 era 20-meter shuttle run test with 1 minute stage, ¿ok? Y el más conocido es el Course Navet. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a que en cada investigación de validación por parte del equipo del doctor Leger utilizaron diferentes nombres para referirse al mismo test. Entonces, dependiendo dentro de esa década del año de referencia, es que encontraremos ese nombre, pero la condición de trabajo es la misma, que consiste en qué? En una cinta de grabación de prueba de Kursnavet, una bocina o megáfono, conos o cinta adhesiva para hacer las marcas, la cinta métrica para medir, la hoja de etapas con velocidad y distancia por etapa, que es la que tenemos en el lado inferior derecho, y un terreno llano con 20 metros de largo. Ahora, ¿por qué son 20 metros lo que el doctor Leger utilizó? Porque lo que buscaba Leger es que pudiera ser aplicado en todos lados y 20 metros de largo era la distancia oficial de un patio de juegos en las escuelas en Montreal, Canadá. Entonces, esta prueba está ajustada porque son los 20 metros que puede tener justamente un patio de juegos. Este es el ejemplo de la hoja de multietapas para ir tomando nuestra evaluación. En la etapa 1 arrancamos a 8.5 por hora y tenemos cada 20 de los les que se va a corrida. En el primer momento, 20, a la segunda vuelta, 40, a la tercera, 60, a la cuarta, 80, 100, y así se va sumando. Cuando pasamos de etapa 1 a etapa 2, aumenta la velocidad y el tiempo entre un bip y otro bip se disminuye, es decir, se va haciendo más rápido. ¿Cuáles son las características y el objetivo? Bueno, el Kursnavet es un test cuyo protocolo puede definirse como un test audible por el sonido de la bocina, incremental porque aumentamos la intensidad, continuo porque no hay pausas como tal, máximo hasta la fatiga y de aceleración y desaceleración porque consiste en ir y volver. ¿Cuál es su objetivo? Valorar la potencia aeróbica máxima y determinar el VO2 max a través de la fórmula. Ahora, ¿qué es lo más importante? Poner en marcha el megáfono y señal de salida. Él tendrá que desplazarse hasta la línea contraria en una separación de 20 metros, yendo al ritmo que el megáfono marque. Cada periodo rítmico se denomina palier o periodo y tiene una duración de 1 minuto. Y el resultado se puede valorar con la tabla de baremación. Ahora,
En cada uno de los desplazamientos se debe pisar la línea señalada. En caso contrario, si no llega a pisar la línea, debe abandonar la prueba. Y si no puede pisar esa línea o que no haya oído la señal, también debe quedar fuera de la prueba. ¿De acuerdo? Cuando tampoco pueda seguir el ritmo del megáfono, deberá abandonar la prueba. Y ojo, debemos considerar que si el atleta llegó a más de la mitad de los 20 metros, es decir, adelante del 10, y casi toca la línea, se le debe considerar ese periodo inmediato que dejó. Si no llegó ni a la mitad de la línea, se debe considerar el periodo anterior a ese, donde él ya quedó eliminado. Y aquí tenemos el ejemplo, como se ve. Abajo tenemos los sujetos a medir, el 1 al 10 son 10 sujetos, la distancia de separación es 20 metros, el reproductor auditivo lo tenemos del lado derecho y damos a cada carril una separación de 2 metros para que haya comodidad. Entonces, consta en que los sujetos vayan de abajo hacia arriba, según la imagen, y deben tocar la línea del otro extremo antes de que vuelva a sonar el sonido de salida que el megáfono nos ejecuta. ¿Y qué pasa? A partir de aquí se determina el VO2 max a partir de la velocidad de carrera que se alcanzó en el último periodo que se pudo aguantar, según la siguiente ecuación. Hay una niños que es de los 6 a los 17 años, 9 meses, 11 meses, y que se debe utilizar propuesta por Leger. Y esta es 31,025 más 3,238 por la velocidad final de aceleración, menos 3,248 por la edad, más 0,1536 por la velocidad final de aceleración por la edad. ¿Ok? Esa es la que propone el doctor Leger para niños. Ahora, para adultos de 18 en adelante es mucho más fácil la propuesta de Leger. Es 6 multiplicado por la velocidad final alcanzada menos 27,4. O hay otros autores que han hecho revisiones del trabajo de Leger y también tienen esta otra fórmula, 5,857 por velocidad final alcanzada menos 19,458. Y aquí vamos a tener un ejemplo muy breve. Vamos a suponer que nuestro atleta corrió hasta la etapa 11 a una velocidad de 13,5, que es a la que se desarrolla toda la etapa, y en el palier 6 se detuvo, con un acumulado de 1920 metros. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos, utilizamos la velocidad final. ¿Cuál fue la velocidad final? 13,5 kilómetros por hora, y lo metemos en la fórmula. La de arriba es la de 5,857, que es la revisión que hicieron otros autores, y abajo es la propuesta por Leger. Y podemos notar que sustituyendo la velocidad dentro de la fórmula, obtenemos un VO2 max según la propuesta de los autores revisados de 59,61 y de Leger de 56,66 kilogramos mililitro por minuto. Entonces aquí estamos observando que puede haber una discrepancia, pero que podemos sacar ambas fórmulas y promediar para tener un resultado más fidedigno. Y ese valor lo comparamos con la tabla de marevación o baremación correspondiente ¿a qué? Al periodo de edad y al porcentaje de VO2 max que obtuvimos. Obtuvimos de 56, cabe mencionar que este atleta es masculino de 18 años, entonces si vemos la tabla que dice male values in mililitros kilogramo por minuto, donde dice age, vamos a buscar, él tiene 18, entonces está en la primera línea de 13 a 19 y tuvo 56,3 me parece. Y en la otra salió 59, más de 56. Aquí dice que a partir de más de 55, su nivel de VO2 max es superior. Por lo tanto, este pequeño, o bueno, ya no tan pequeño, este joven, tiene un rendimiento de VO2 max considerable y ya es un atleta que tiene un nivel aeróbico importante para el deporte que practica. Y con eso ya tenemos un parámetro en el cual podemos establecer donde, si esto es al inicio, deberá mantener la cantidad de VO2 max y no deberá esta disminuir. Si empieza a disminuir, debemos estar conscientes que si estamos en una fase de hipertrofia y ganancia muscular,
Un efecto secundario de la ganancia de masa muscular de efecto transitorio es la disminución del VO2 max para luego ser recuperada y ajustada con la nueva cantidad de masa muscular obtenida. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto claro, podemos hacer una prueba que nos permita tener un parámetro mucho más claro y mucho más consistente en torno a la calidad de rendimiento de mi atleta. Puede ser que salga más bajo, entonces podemos trabajarlo si el deporte es, o podemos ver las tablas de baremación por cada deporte. Entonces, este es un ejemplo de una evaluación que podemos hacer y que muchas veces sí se aplica, sobre todo si en deporte escolar, pero nosotros papás no sabemos por qué lo llegan a hacer. Ahora con estos datos ya podemos entender por qué lo hacen y ojo, no está limitado para niños, también lo podemos hacer jóvenes, adultos, ¿de acuerdo? Eso es importante ya que tenemos herramientas para ir testeando nuestro nivel de salud. Incluso ya si es aplicado el test o entendimos bien el test en qué consiste, hay versiones digitales para que las escuchemos en nuestros más distancia, corriendo con nuestros audífonos hasta que nos salgamos, hasta simplemente la etapa y el periodo final al que corrimos y después dirigirnos a buscar la fórmula y después compararlo con las tablas generales y a partir de ahí ir construyendo a lo largo de los programas, ¿de acuerdo? Recuerden que si quieren conocer más sobre estos temas, si quieren profundizar y especializarse, la Dirección General del Deporte Universitario y el Centro de Estudios del Deporte de la UNAM ofrecen una amplia oferta académica de cursos, diplomados, talleres, para que ustedes puedan ahondar y conocer más sobre este y otros temas de cultura física, deporte y entrenamiento deportivo. No me queda más que agradecerles su atención por este tiempo que nos han brindado y yo soy Emanuel Novas. Sigan pendiente de esta barra programática y nos vemos la próxima con la siguiente prueba. Que tengan una excelente tarde.